pues es importante conocer el manejo del instrumental en odontología. Como bien sabemos, pues es muchísimo el material que nosotros llegamos a manipular. Es importante que conozcamos también, pues, por qué el esterilizarlo, sobre todo porque, pues, Dios no quiera, tenemos incidentes o llegamos a tener algún accidente con el tipo de material que manejamos. Y pues es importante que esté estéril, sobre todo también porque es para seguridad de nosotros. Yo creo que este tema de la esterilización a veces lo tomamos muy a la ligera y sí es importante tomarlo en cuenta, pues sobre todo porque, como bien les menciono, llegamos a tener incidentes, llegamos a tener no solamente accidentes en la manipulación, sino también dentro de la consulta privada con algunos pacientes, y es pues también para prevención tanto de los pacientes como de nosotros. Entonces, si bien decimos que describiremos los procedimientos para el manejo del instrumental odontológico, esta información pues es para ayudar a trabajadores del área a tomar decisiones sobre los procedimientos del tratamiento del instrumental. Sobre todo también es una herramienta pues para que ustedes como doctores, algunos me parece siguen estudiando, otros ya están realizando consulta privada, pues sepan cuál es el mejor método que pueden utilizar. De entrada, pues tenemos este concepto también importante, que es acerca de la asepsia. Qué bien que nos dice que la asepsia pues va a ser la ausencia de microorganismos que pueden causar todo tipo de enfermedad. Este concepto va a incluir la preparación del equipo, la instrumentación y el campo de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. Es importante también recalcarles que pues no solamente es esterilizar el instrumental que utilizamos, también las áreas donde trabajamos, como son cualquier tipo de zona del consultorio, la unidad, que es importantísimo tenerla estéril, obviamente todo el material que utilizamos dentro de la consulta, pero también incluidas nuestras barreras de protección, ¿sí? Vamos a mencionar ahorita un poquito más adelante acerca de esto de las barreras de protección, cuáles son las que debemos usar. Ahora, hoy en día, que se ha vuelto mucho de moda esto de el contagio por COVID, que es algo que desconocíamos y que creo que a todos nos ha hecho concientizar, pues es importante tomar muy en cuenta pues todas estas medidas de esterilización, sobre todo para resguardo de nuestros pacientes, pero también de nosotros mismos. Es muy importante pues sí llevar a cabo llevar al pie de la letra cada una de las reglas que se nos imponen como profesionistas, y por eso es importante tener muy presente estos conceptos, ¿no? Como bien mencionaba, pues esto es el concepto de la asepsia, que va a ser la ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedades, pero van a ir de la mano con la esterilización, la desinfección y sobre todo con otro punto que vamos a tratar ahorita. Tenemos tipos de asepsias prácticas, como es el lavado de manos. Sí es importante que lo tengamos en cuenta, que lo debemos de realizar previamente a la manipulación tanto del material como del paciente, como después de también debemos de tenerlo. El lavado de manos es muy importante, ya que esto nos ayuda pues sobre todo a tener un buen control, ¿no? Sobre todo, pues ofrecemos una consulta y una práctica profesional, pues de muchísimo mayor calidad, ¿no? Sobre todo porque, pues, desde ahí estamos mostrando presentación nosotros, ante que, pues, estamos teniendo todas las medidas de prevención ante estos, posibles acontecimientos, ¿no? Sobre todo también estamos disminuyendo lo que son focos de infección o evitar algún tipo de contagio de enfermedades
del paciente hacia nosotros o de nosotros hacia el paciente. Protección de la cara, que como ya lo bien mencionaba, pues es importante tener control de nuestras barreras de protección, sobre todo porque pues nosotros somos el primer eslabón que está expuesto a cualquier tipo de enfermedad dando consulta privada. A veces piensan o se tiene la idea de que nosotros no somos tan ajenos a la situación, pues sobre todo porque solo nos dedicamos a lo dental, solo nos dedicamos al área de lo que es la boca, pero no, muchas de las enfermedades pues inician precisamente por la boca. Entonces, pues sí somos un eslabón importante, doctores, y pues sí es importante tomar en cuenta pues estas barreras de protección, como bien les decía. La protección de la cara pues no solo es para prevenir los impactos de partículas que se estén desprendiendo durante la atención o durante la realización de algún tratamiento. ¿Sí me escuchan, doctores? Sí, doctora. Se escucha perfecto. Bueno, tengo aquí un comentario de Jade Romsa que dice que no se escucha, por eso les pregunto si se escucha. Sí, sí me escucha. Sí, doctora. Ok. Jade, posiblemente sea tu conexión o no sé si quieras salir y volver a ingresar. Posiblemente sea eso. Bueno, retomando lo que hablábamos acerca de las barreras de protección, como bien les decía, pues es importante tomar en cuenta que sí es muy esencial que las tengamos, no solo para prevenir la transmisión de enfermedades, sino también para evitar algunos incidentes. Porque, por ejemplo, nosotros que usamos muchas cosas que tienden a ser volátiles, es decir, desprenden muchas partículas, como por ejemplo cuando colocamos algún tipo de acrílico para algún rebase, o inclusive también cuando estamos haciendo algún provisional, también se desprenden estas partículas, no solo del ionómero, también del mismo acrílico. Cuando cementamos algún tipo de prótesis fija, también estamos expuestos a todas estas partículas y sobre todo, y lo primordial y lo primero a lo que estamos en contacto, pues es a las partículas que desprende la respiración de los pacientes. Esto sí es importante conocerlo y saberlo, porque por eso de aquí la importancia de la protección de la cara, como bien les decía, para evitar incidentes en cualquier tipo de accidente de que a lo mejor salga volando algún instrumental o alguna otra partícula, pues también es para evitar algún tipo de transmisión de infección o de enfermedad, como bien les decía, tanto de nosotros como de los pacientes. Entonces, pues le decía, la importancia pues también permite el resguardo y la forma de evitar el contagio de muchísimas enfermedades. Como bien les mencionaba, está bueno, estamos primordialmente expuestos a la respiración de los pacientes y a veces, aunque al hacer una historia clínica ellos nos aseguren que están completamente sanos, siempre tenemos que tomar en cuenta que cualquier paciente, por muy sano que esté, pues puede ser portador de algún tipo de enfermedad. Como bien recordemos, pues existen pacientes que son portadores, pero que no desarrollen las enfermedades, o si bien que sí las desarrollen y pues a la vez también sean portadores, ¿no? Entonces sí es importante pues tomar en cuenta de la cara. Hoy en día, yo por ejemplo, en la práctica y también incluso lo hago con mis alumnos, yo les recomiendo mucho lo que es el uso de la careta.
a veces se nos hace muy tedioso tener el gorro, la bata, el cubrebocas y todavía hacer uso de la careta, pero yo sí lo tomo muy en cuenta, sí se los recalco mucho, de hecho sí es incluso requisito para mí que haga uso de ello, porque pues es otra barrera de protección. Yo hoy en día lo tomo en cuenta como barrera de protección, aún como un extra, como un plus más al hecho de usar el cubrebocas. A veces pareciera que con solo usar lentes y el cubrebocas ya estamos protegidos, pero no, yo también lo hago como manera de protección por cualquier incidente, como bien les decía, si llega a salir volando algún instrumental o alguna otra cosa llega a pasar, pues estamos protegidos. Es una barrera más de protección y pues si bien ya no ¿cómo se llama? Estamos bien protegidos y pues si bien estamos también menos expuestos a que tengamos acceso a algún tipo de infección o algún virus o algo que esté ahí en el ambiente durante nuestra consulta, como bien les decía, ya sea por porque el paciente sea portador o porque nosotros tal vez a veces en el traslado del consultorio a la casa o a donde nos estemos dirigiendo, pues estemos ahí en contacto, estemos expuestos. Cabello y ropa, eso también es importante para llevar a cabo una asepsia práctica, ya que que nosotras, las mujeres, sí estemos con el cabello completamente recogido, no solamente para evitar incidentes, para evitar que seamos un medio de cultivo de infecciones o que podamos llevar las infecciones y pues no, para evitar que cualquiera caer sobre el gorro. ¿Alguien quería hacer alguna aportación? ¿Algún comentario? Continúo. Entonces, también tenemos lo que es pues es primordial, inclusive digo, no es un mal consejo. Permítanme un momento. Continúo. Como bien les decía, entonces tenemos la bata, que a veces incluso no es un mal consejo. También las podemos esterilizar. Hay algunas que son desechables, pero las que no, también sí se pueden esterilizar, dependiendo también del método que usemos. Es importante que, por ejemplo, antes de consulta privada, pues les hagamos un desinfectantes que comúnmente utilizamos o que son pues comerciales, ¿no? Como el Lysol o algún otro tipo de solución, incluso hay soluciones para llevar a cabo esta desinfección. Sí, también es importante utilizarlos, incluso hay guantes estériles que cada guante viene en una bolsita, que lo ideal es que todo este tipo de que nos asegura que estamos teniendo las medidas de seguridad posibles para la atención, ¿no? Para evitar algún tipo de enfermedad, hacer algún tipo de cultivo o alguna cosa así. Entonces, como bien aquí lo muestra la imagen, pues también tenemos
lo que son, pues todas nuestras barreras y pues incluso ¿no? Esto pues nos permite abrirnos de cualquier manera, de cualquier tipo de infección que se puede dar en el consultorio y pues a la vez de, de pues el uso de aerosoles, ¿no? Como bien les decía, sí, en algún punto, pues sí, no está por demás que a lo mejor una vez al mes, pues metemos a esterilizar nuestra bata o nuestro gorro. Obviamente los guantes, pues es imposible, pero sí que tengamos todo este tipo de cuidados, pues cualquier alojo de infecciones o incluso ser cultivo de focos de infección. Otro punto muy importante y que yo les puedo compartir o me atrevo a compartirles que yo lo veo hoy en día como docente, en algún momento también lo llegué a hacer como estudiante y está mal, es que no le tomemos tanta importancia a la asepsia operatoria. ¿A qué hace referencia? Pues a toda esta protección o a todas estas barreras de protección que podemos llegar a tener con nuestras unidades. Sí es importante que tengamos o hagamos uso de algún material de protección. Pues todo esto hacemos una previa para reducir el riesgo de contaminación, ya sea directa o indirecta, en zonas de almacenamiento, como por ejemplo lo que son pues todas las zonas de la unidad, ¿no? Por ejemplo, principalmente el sillón donde se recuesta el paciente, en las zonas de los consultorios, primordialmente las esquinas, donde también tenemos alojados lo que son nuestros contenedores de residuos. Entonces, sí es importante hacer la colocación de algún tipo de material de protección, como en este caso, pues son estas cintas que incluso hasta dan la apariencia de que las unidades están completamente nuevas y no solamente sirven como material aislante para evitar cualquier alojo de bacterias o alguna situación así, para unidades, el Clean Pack, que creo que usamos, es ¿sí, dígame? ¿Ya me escuchan bien? Ah, ok, ok. Sí, bueno, repito, no sé en qué parte se cortó, pero repetía, porque como les mencionaba y me atrevo a decir, es algo que hasta, que yo lo veo hoy en día, inclusive creo que hasta me atrevo a decir, yo como estudiante lo hacía, lo que menos nos importa es el aislamiento que le llegamos a dar a la unidad, algo sí es importante tomarlo en cuenta. La situación de que también nuestra unidad es un foco o una manera de almacenar lo que es pues nos sirven para ya a la reducción de riesgos de contagio, ya sea de, ok, a ver, de un momento.
¿Me escuchan mejor? ¿Ah, ya me escuchan mejor? Ok. Sí, bien, como les decía, pues los materiales de protección nos van a servir para la preparación y la reducción de riesgos de contaminación, ya sea de manera directa o indirecta, y pues a cultivos de zonas de bacterias o de algún otro tipo de infecciones. Estos materiales de protección pueden ser a este tipo de cintas, como bien les pongo aquí en esta imagen, que incluso no nada más nos ayudan a hacer función de aislantes, sino también nos ayudan a mantener con mejor apariencia o de mejor estética nuestras unidades. Y pues el Clean Pack, que normalmente es el que convencionalmente usamos. Entonces, pues también nos ayuda a disminuir un riesgo en lo que es el almacenaje de las bacterias. Entonces, sí es importante que también tomemos en cuenta que todo esto va de la mano con todas las soluciones que usamos para la desinfección. Y pues de aquí viene este otro concepto que es la antisepsia, que como bien nos va a marcar, pues son todos los procedimientos o las actividades destinadas a inhibir o destruir los microorganismos potencialmente patógenos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que va a ser a todo lo previo que vamos a hacer antes de una esterilización, que vendría siendo la desinfección, el uso de todas las soluciones que hacemos. Entonces, para dejar bien en claro la diferencia, antes de pasar al siguiente punto, pues la asepsia va a ser la prevención y la limpieza, ¿no? O sea, esto va a ser lo preventivo, básicamente, y la antisepsia va a ser ya la acción de la desinfección de algún lugar ya como tal. Ya va a ser más la acción la que llevemos a cabo, haciendo el uso de lo que son nuestras soluciones, ¿no? O sea, como bien les decía, algún tipo de desinfectante, algún tipo de sustancia que ocupemos para hacer limpieza. Y entonces para esto va a venir de la mano pues la limpieza del material. Y no solo del material, sino que también de pues todas las zonas, ¿no? De todo nuestro consultorio en general, como bien lo son, pues en los pisos, los escritorios, las sillas, la unidad, todo completamente limpio. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o algún comentario o algo que quieran agregar? Ok, entonces continuamos. Bien, entonces nos marca que lo ideal es dejar remojando el instrumental, ya sea en solución de cloro. Aquí esta teoría nos marca que en cloro, pero nos dice que en una porción de 1 por agua, es decir, de 1 mililitro por 10 de agua. ¿Por qué nos hace esta indicación? Bueno, porque si bien sabemos, el cloro tiende a ser muy corrosivo. Entonces, dejarlo en mayor cantidad o inclusive en muchísimo mayor tiempo hace que el material se oxide. Entonces, pues esto por la acción corrosiva que tiende a tener.
El siguiente punto, pues, es como tal que la limpieza, que debe realizarse por procedimientos mecánicos, es decir, ahí ya hacemos un tallado como tal del material, bajo chorros de agua, apoyados de lo que es jabón, que puede ser jabón quirúrgico o incluso cualquier tipo de jabón convencional, refiriéndome a algún tipo de detergente, ya sea para trastes o incluso de multiusos. Y pues como bien les decía, apoyados de algún tipo de cepillo o fibra, ¿no? Entonces, asegurarse de que el instrumental está perfectamente enjuagado y sobre todo haciéndoles mucho hincapié a que ya no tenga ningún residuo de material, porque si no, pues de nada nos sirve esterilizarlos y de todas maneras lleva residuos de material, pues sigue estando contaminado, ¿no? Esto haciendo alusión a que, por ejemplo, cuando hacemos el cementado de algún tipo de prótesis o incluso cuando hacemos algún tipo de preparado de bases, pues lo llevamos a cabo o manipulamos el material por medio de las espátulas. Entonces, a veces ese tipo de materiales es un poco difícil de remover, pues con un simple lavado o con simplemente remojar en solución. Entonces, por eso es importante hacer o apoyarnos en el uso de lo que son los cepillos o en algún tipo de fibra que nos ayude a remover todos estos residuos. Entonces, por eso es importante pues también asegurarnos que el material esté completamente enjuagado, también para evitar que haya algún resto de lo que son pues jabón o cualquier tipo de solución que estemos utilizando pues para hacer el lavado. Inspeccionar visualmente el instrumental, como bien les decía, evitar que haya restos o posibles daños, porque a veces también cuando hacemos la limpieza, pues tienden a doblarse, a romperse, a fracturarse. Entonces, de ser así, pues ya es imposible que los podamos utilizar nuevamente. Entonces nos llevaría a la reposición, según ya sea el caso de lo que se haya suscitado. Secar los instrumentos con toallas de papel antes de empaquetarlos. Esto también es un punto muy importante antes de empaquetar cualquier instrumental. Debemos de asegurarnos que esté completamente seco, de quitar totalmente los excesos de agua. Aquí bien nos marca que podemos hacer uso de toallas de papel, pero también hay estas pequeñas toallitas de microfibra, me parece que es el material. Entonces, también nos pueden ayudar, nos pueden ser de mucha utilidad, pues para lo que es hacer el secado del instrumental. Si bien yo, por ejemplo, en lo particular lo que hago es que ocupo 2 toallitas, una en la que coloco de manera extendida lo que es el instrumental que estamos utilizando o que ya se lavó, lo coloco sobre la toalla y posterior a esto, o instrumental por instrumental, con otra toallita los voy secando, pues esto para asegurar de que haya como una liberación en el exceso del agua y que se esté completamente seco el material que se va a instrumentar. Esto para evitar daños como por ejemplo la oxidación o las manchas, sobre todo en los espejos intraorales que metemos, pues también es importante. El punto 6 nos dice que seguir las instrucciones del fabricante para lubricar y utilizar los inhibidores de corrosión que sean adecuados para el proceso de esterilización escogido. Yo, por ejemplo, a últimas fechas veo que hay doctores que meten a esterilizar sus piezas, ya sea de alta o de baja. No digo que esté mal ni que no deba de hacerse. Sí soy partidaria de que se haga, pero por ejemplo de que se meta una vez al mes o 2 veces en el mes, que no sea cada que se mete una carga a esterilizar, porque recordemos que las piezas por dentro tienen unos pequeños empaques de goma. Entonces, por ejemplo, si usamos un esterilizado de calor húmedo o de calor seco, pues se pueden ver afectadas estos empaques y entonces al momento de nosotros usarlos, pues ya se daña y ya
hay que cambiar el empaque. Sí se pueden cambiar, tienen solución, pero pues sí es como preventivo, ¿no? Entonces, y también porque al momento de que metemos la pieza, pues quitamos completamente toda la irrigación que tiene, y entonces pues sí es importante evitar este problema, porque como bien menciona aquí, es importante conocer las instrucciones del fabricante y sobre todo pues mantener lo que son bien lubricados los instrumentales y también las piezas en este caso, ¿no? Algunas de las soluciones que comúnmente usamos pues son el cloro, el formaldehído o el glutaraldehído. Entonces estas son algunas soluciones que se usan para lo que es el lavado del material. Existen muchísimas más que nos pueden ayudar para hacer lo que es una desinfección previa al lavado. Esto también es importante. Esto es con la finalidad de que hagamos una baja en lo que es la acumulación de las bacterias y hagamos una disminución para que al momento de que nosotros lavemos, pues ya quede completamente desinfectado. No con esto lo estamos dejando totalmente estéril, solamente lo estamos desinfectando, es decir, estamos bajando el nivel de estas bacterias. Y bueno, pues algunas características, pues es que el cloro es muy económico, muy fácil de conseguir, en cualquier lado lo encontramos. El formaldehído, pues es útil, pero también contiene una alta esterilización química. El glutaraldehído es recomendable para la esterilización química. Algunas observaciones es que, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Anteriormente es que el cloro es muy corrosivo, entonces cuando dejamos el material más de 10 minutos, de 20 minutos, pues empieza a hacer su acción, ¿no? Empieza a oxidar el material y pues hay material al que sí se le puede quitar, pero lo ideal es ya no usarlo. Cuando ya una vez que están oxidados, lo ideal es ya no utilizarlos. En cuestión al formaldehído, pues es que es tóxico, es también poco activo y a veces el tenerlo tanto tiempo almacenado, pues también nos provoca o nos ocasiona que ya no sea tan efectivo. Entonces es importante que sea cambiado cada 14 días, en cuanto a la preparación, ya que estos son diluidos en agua. Entonces, en una bandejita colocamos agua, colocamos una pequeña porción de cada líquido según el que vayamos a utilizar, pero por ejemplo en el caso del formaldehído nos hacen la observación de que 14 días o cada 14 días que ya se utilizó esta bandejita de agua, pues se tire y se coloque una nueva. Es como una función, por ejemplo, haciendo la comparación con una pecera, ¿no? Cuando ya vemos que la pecera está sucia o ya está muy contaminada, pues vamos y le cambiamos el agua, ¿no? Algo así pasa con este tipo de sustancias. Y incluido en el caso de el glutaraldehído, pasa lo mismo, después de 14 días hay que cambiarlo con la observación de que si vemos que hay un cambio de coloración o que ya se ve muy contaminada, pues ya es indicativo de que nos tenemos que desechar de esta solución, de esta preparación y hacer una nueva. Una pregunta, doctora. Sí, dígame. ¿Qué nos recomendaría de recipiente metálico, de plástico, con sus cubiertas? ¿O cuál será su recomendación? ¿Para qué? Para el almacenaje de lo que es la solución, bueno, de lo que les estoy comentando, para el lavado o para el almacenaje del material. Para tenerlo activo, digamos, en un día de trabajo. Ok. Para también desecharlo. Ok. Bueno, cualquiera de las dos es efectiva. Por ejemplo,
En el caso de los recipientes metálicos, la desventaja es que no nos permite tener una mejor visualización de que si ya se está viendo alterada la solución. Porque, por ejemplo, en el caso del glutaraldehído nos dice que cuando ya se ve enturbiada o enturbia el agua, ya hay que cambiar la solución. Entonces, cuando usamos un recipiente metálico, pues la verdad yo siento que es un poco más difícil que lleguemos a tener esta observación del cambio del agua. Aparte que también al ser metálico, y estar en tanto contacto con el agua, pues también tiende a pasar este proceso de corrosión, aunque no estemos usando precisamente cloro. Entonces, para mí, en lo particular, lo ideal sería un recipiente de plástico. ¿Por qué? Porque nos permite tener más visualización si hay alguna afectación en el agua, si ya está muy contaminada, si, por ejemplo, es importante que estos recipientes con las soluciones que estemos utilizando para el lavado estén cubiertas después de su uso. Es decir, si ya terminé de lavar mi instrumental y lo voy a dejar ahí en la zona o en el área donde se hace el lavado del material para que ahí se guarde, pues sí colocarle una tapita para evitar que le caiga algún tipo de polvo o alguna otra cosa que sea ajena a la solución. Y entonces esto también nos ayuda a que no se vean alteradas. Entonces les repito, yo en lo particular soy más partidaria de un recipiente plástico porque nos permite, pues la ventaja nos permite ver cuando ya hay alguna alteración, cuando ya es necesario un cambio en la preparación o en la solución de lavado, inclusive antes del tiempo de vida de la solución. Y pues también pues siento que es más práctico porque, por ejemplo, si ya no vamos a preparar solución, un decir, nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Y vamos a dejar el consultorio cerrado, pues no pasa de que podamos guardar el recipiente y no esté en contacto con nada, mientras que uno metálico pues sí sufre de algunas alteraciones. No sé si esté ayudando a su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Sí me quedó claro. Claro. ¿Alguna otra duda? Ok, continuamos. Bueno, dentro de los tipos de esterilización que tenemos, pues encontramos la ultrasónica, que es, bueno, como se puede ver aquí en la imagen, es por medio de estas, digamos. Buenas tardes, mi nombre es Betsy. Nada más como comentario, hay podemos utilizar el CRIT, no sé si lo conozcan, es es un líquido de color azul que es cloruro de benzalconio al 12%, y ese lo podemos sustituir, el cloro lo podemos sustituir por ese, si así lo requieren, igual que Gafidex o alguno del otro, el glutaraldehído. ¿Qué ventaja tiene a diferencia de los otros? Que este no es corrosivo. Este es anticorrosivo y también es desinfectante instrumental quirúrgico. No sé por si a alguien le sirve el dato. Es nada más como complemento a las que había puesto antes la doctora. No sé Sí, si así es. Sí, así es, inclusive lo que nos comenta la doctora, sí es cierto, incluso es una solución pues relativamente económica, porque digo, cada presentación tiene su precio, pero a mí se me hace algo muy, muy económico y sobre todo muy rendidor, porque no nada más contiene lo que nos comenta la doctora, sino también ya contiene un poco de jabón quirúrgico. No hace espuma como tal. Me parece que existen dos presentaciones, que hay una en color azul, que es la que nos menciona la doctora, y otra en color rosa. Entonces, sí, esta que hace que pues cuando la mezclamos con el agua se tinta de acuerdo al color que
la solución que estemos o de la presentación que estemos utilizando. Y sí, también es muy efectiva en lo que les mencionaba de que cuando se ve ya alterada o muy contaminada, también tiende a cambiar de color, porque por ejemplo, la presentación que es de color azul tiende a cambiarse, a verse un poquito más verdosa, como si se estuviera descomponiendo el agua, más o menos. Y la que es de color rosa tiende a verse también un poquito más café, como si se estuviera oxidando el agua. Entonces sí es cierto, ¿cómo se llama? El comentario de la doctora sí es muy, muy acertado. Sí, nada más era todo lo que quería decir, perdón. No se preocupe, al contrario, gracias por su aportación. Gracias. Bien, continuando, como les decía, tenemos la esterilización ultrasónica, que es por medio de estas pequeñas tinitas, como lo vemos aquí en la imagen, y pues nos dice que la limpieza por ultrasonidos es un método de lavado en la industria que funciona mediante ondas longitudinales producidas en el líquido donde se están siendo sumergidas lo que son los instrumentales o las piezas a limpiar. Y esto permite una limpieza máxima en una calidad de tiempo y de limpieza de un 80%, es decir, tienen un 80% de efectividad. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de limpieza? Pues es que como pueden ver, pues el aparato es muy pequeño, no ocupa gran espacio, disminuye lo que son el uso el desgaste de agua y también de gastos energéticos, es decir, pues utiliza muchísimo menos energía que algún otro tipo de esterilizador. Y también pues de detergente, porque es muy mínimo lo que se ocupa debido a que son de un tamaño muy pequeño. La desventaja pues es esta, ¿no? Que pues son de muy pequeño tamaño, entonces pues las cargas de esterilizado pues son muy, muy cortas, muy chiquitas. Es decir, entra muy poco material, entonces pues si queremos hacer de una carga grande de todo el día, pues sí tenemos que llevarnos por lo menos 2, 3 o hasta más ciclos de este tipo de esterilización, debido a que pues el aparato es muy pequeño. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí les agregué unas pequeñas imágenes. A estas tinas se les coloca, cada marca de tina trae su indicativo hasta qué nivel debe de llenarse. Entonces ya también aquí son las indicaciones según el fabricante. Pero, por ejemplo, se llenan casi un poco 3/4 de lo que es la tina. Se puede llenar solo con agua o incluso ya con la solución que preparamos de agua acompañado de CRIT, de cloro, de cualquier solución que sea de nuestra preferencia. Y se comienza el ciclo, más o menos tienen una duración de unos 20 minutos, si no es que un poco menos, dependiendo también del ciclo que nosotros programemos. Y entonces durante ese tiempo hace una función como de la lavadora, emite ondas donde va haciendo que con el movimiento de estas se vayan desprendiendo pues todas las bacterias y todo lo que esté almacenado en el instrumental. Una vez terminado este ciclo, se seca completamente el instrumental, se vacía lo que es la tina con el agua y se vuelve a colocar dentro de la tina. El instrumental se vuelve a colocar dentro de la tina ya completamente seco para cerrarlo y que por medio de una luz ultravioleta, o de radiación, como lo quieran llamar, pero es más luz ultravioleta, que es como que termina de hacer de hacer esta función de la eliminación de lo que son las bacterias. Entonces, sí, una ventaja, pues es que, como bien les decía, hay un desgaste menos de energía, reducimos el gasto de agua, de jabón,
incluso hasta es un poco menos contaminante porque no hacemos uso de lo que son las bolsas para meterlo a esterilizar, pero la desventaja es ya para el almacenaje del instrumental. Cuando se saca de esto, se tiene que hacer siempre con guantes, porque pues ya el material está estéril. Entonces, desde que nosotros lo vamos a sacar ya para secar, tenemos que hacer uso de guantes. Entonces se saca, se seca, les digo, pasa por este filtro de luz ultravioleta, y una vez que sale, se empaca o se almacena, por ejemplo, en contenedores. Aquí sí pueden ser metálicos o plásticos, no hay ningún problema cuál de los dos sea. Y entonces ya se lleva al almacenaje. Es importante que en estos depósitos o recipientes donde se estén almacenando tengan unas etiquetas de rotulación donde sepamos la fecha y la hora del ciclo de esterilización. Ya casi al final vamos a hablar un poco de esto, del almacenaje, pero nos sirve para llevar un control del material. Yo en lo particular no soy tan partidaria de este tipo de esterilización, ya que, pues les digo, es funcional en un 80%, pero tomando en cuenta que a veces sacamos el material y no se ocupa luego, al no tener un empaque como tal, pues está 100% expuesto a que pues pierda su efectividad y ya no quede tan estéril como nosotros estamos pensando. Entonces, yo recomiendo este tipo de esterilización cuando son casos de emergencia. ¿Cuándo son casos de emergencia? Pues cuando, por ejemplo, ya necesitamos tener el material estéril, es decir, estamos en una jornada laboral larga y ya acabamos de usar todo el material completamente estéril. Entonces, pues este es muy funcional para que cuando ya estemos próximos a nuestro siguiente paciente, pues en lo que terminamos consulta, el material ya salió estéril y está completamente a la mano para poder utilizarlo. Entonces, esta también es otra ventaja más. La esterilización por UV, pues es un proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta. Consiste en la colocación de filtros en un tramo del conducto por donde circula esta luz acompañada de líquidos, y de esta manera hace la reducción pues de lo que son las bacterias o la eliminación de las bacterias. Entonces, pues una ventaja es que no deja residuos ni altera la composición de lo que es el instrumental. Una desventaja, pues es que estamos nosotros muy expuestos a esa radiación. Entonces, imagínense, si de por sí ya estamos expuestos a muchísimas cosas, entre ellas la radiación por alguna toma de radiografía, y todavía nos aventamos a esterilizar de esta manera el instrumental, pues sí nos estamos exponiendo un poco más. Entonces yo consideraría que este tipo de esterilización pues es altamente... Retomando, pues sí considero que este tipo de esterilización pues es altamente exponente en cuestión a que estamos pues expuestos a este tipo de radiación, ¿no? Esto también se hace completamente usando o apoyándonos de los guantes, de igual manera como en la ultrasónica. La diferencia entre una y otra es que en esta de la esterilización UV no estamos no se hace un lavado como tal dentro del esterilizador, sino que se coloca el material completamente seco y se deja o se mete al esterilizador para que el esterilizador cumpla con su ciclo de estar haciendo este paso de los rayos o de la luz ultravioleta para que haga la eliminación de las bacterias. Entonces, al igual que en la ultrasónica, al terminar su ciclo, es retirado, y una vez que es retirado, también se almacena. Ya sea que lo almacenemos en bolsas para esterilizado
O, como bien les decía, hay unos recipientes metálicos. Yo he visto más metálicos que de plástico, para el almacenaje de lo que es el instrumental. Entonces tenemos la esterilización por calor seco, que elimina los agentes contaminantes por medio de la transferencia de energía calórica. La temperatura va a variar, va de los 120 a los 180 grados centígrados, según el ciclo que nosotros estemos programando en el esterilizador, que esto también está a reserva del fabricante, y requiriéndose de distintos tiempos de exposición. A 140 grados centígrados se necesitan por lo menos 5 horas de exposición del material dentro del esterilizador, mientras que a 160 grados se requieren al menos 2 horas de exposición. Es decir, entre más alto sea el ciclo o el calor que se le esté dando al esterilizador, pues menor tiempo va a requerir para esterilizar. Entonces, este esterilizador que yo les coloqué aquí en la imagen es también uno de los más comerciales que tenemos. Incluso, pues una ventaja es que el ciclo es de menor tiempo, al igual que lo es el de los rayos ultravioleta y el ultrasónico. Son otras ventajas que tiene. El ultrasónico y el de rayos ultravioleta lo tenemos en un 80% de eficacia, mientras que el de calor es de un 90%, de un 90 a un 100%. Aquí tenemos dos opciones, que es poder meterlo en bolsas de esterilizado. Se mete ya el material empaquetado, completamente sellado, se mete al esterilizador, y otra es que se meta directamente, es decir, se coloca completamente seco. Una vez que ya lo lavamos, lo metemos o lo colocamos completamente seco en estas bandejas que trae el esterilizador. Y es importante tener en cuenta que sea completamente extendido, o sea, que el material esté completamente extendido. ¿Para qué? Pues para lograr que el calor penetre completamente en todas las zonas del instrumental y así tenga una mejor eficacia en pues en lo que es en la disminución y la eliminación completa de bacterias o de virus o de alguna infección que se haya quedado ahí en el material, ¿no? Entonces, una desventaja, pues es que al estar en contacto directo con el calor, pues hay un daño en el material, ¿no? A veces puede que salga manchado o que se haya oxidado porque no lo sequemos bien. Eso sí es importante, por eso hago mucho hincapié en que es importante tener completamente seco lo que es el material, porque si no, pues también nosotros mismos estamos ocasionando este mismo daño. Una ventaja es que no es tan corrosivo, permite la esterilización de sustancias en polvo, es decir, si queremos meter, no sé, por ejemplo, con algún tipo de talco o algo, pues se puede porque no es volátil, y también pues de sustancias acuosas. Yo tuve colegas que metían las limas con un poco de solución, ya sea salina o incluso del mismo hipoclorito, las metían. Era muy mínima la porción que colocaban porque, pues, les repito, es corrosivo. Entonces, con esto, según ellos, garantizaban un mayor esterilizado del material, en particular lo que son las limas de endodoncia. Yo no lo comparto, yo la verdad es que yo prefiero meterlas completamente en seco, siento que se esterilizan muchísimo mejor, pero bueno, cada quien usa sus tips o lo que más eficacia le da, ¿no? Entonces les digo, dentro de las desventajas, lo vuelvo a recalcar, pues es que hay poco cuidado en el material. Cuando hay penetración del calor, pues empieza a ver un poco alterado en comparación al calor húmedo. Y pues también a veces ya con el uso estos esterilizadores tienden a tener
poca penetración de calor. Entonces, entre más material o más bandejas sean las que coloquemos, pues va a disminuir un poco la fuga del calor, y entonces esto nos hace que también sea un poco menos eficaz la esterilización. Por eso tiende a tener el 90% de eficacia. Pero no quiere decir que no sea funcional. Sí nos es funcional. Y lo mismo, una vez que termina el ciclo, se saca el material. Bueno, se tiene que esperar a que realice un tiempo de enfriado. Entonces también esto puede llegar a ser una desventaja para ese tipo de esterilizado, ¿no? Que tenemos que esperar a que haga el enfriado para poder nosotros manipular lo que es el material. Entonces, normalmente este esterilizador pues tarda de 1 hora a, dependiendo el ciclo, les repito, a media de llevar a cabo la esterilización, pero si tomamos en cuenta lo que es el tiempo de enfriado, que nos puede llegar a tardar de 1 hora, media hora, dependiendo del ciclo que hayamos usado, pues es también una desventaja, el tiempo del ciclo, ¿no? Entonces, ya una vez que se enfríe el material, lo podemos sacar de las bandejas y pues lo mismo, podemos llevarlo al almacenaje o pues inclusive si ya lo vamos a ocupar, pues también lo podemos ocupar. Otra ventaja más a lo que es el ultrasónico y el de ultravioleta, pues es que los ciclos son más cortos, son de menor tiempo, no tenemos que esperar a que haya un tiempo de enfriado, la manipulación es más rápida, entonces es como una ventaja. Cada tipo de esterilización tiene cierto tiempo de, cierta ventaja, cierto tipo de ventaja, y pues yo en este caso siento que las dos anteriores son o pueden llegar a ser muy funcionales para cuando ya llevamos mucha premura del tiempo o cualquier cosa, pues están más a la mano y pues, pero pues una desventaja es que llevamos el riesgo de que estén un poco más expuestas a que no queden completamente estériles. Bueno, tenemos la esterilización por calor húmedo, que pues esta va a producir una desnaturalización y coagulación de las proteínas y de lo que son los virus y las bacterias. Hay una eliminación total de estos agentes y pues se manejan a temperaturas de 120 grados centígrados a una atmósfera de presión. Esta diferencia del de calor seco es que el esterilizado de calor húmedo hace una función como si fuera de una olla express. De hecho, recordemos que anteriormente, cuando no existía nada de estos avances tan tecnológicos que tenemos hoy en día, pues nos decían, métalo a la olla express, ¿no? Incluso hay esterilizadores que se parecen muchísimo a las ollas express, pero no son ollas express porque traen estos manómetros que son los que nos indican a qué presión está trabajando. Entonces, lo mismo pasa con estos esterilizadores por calor húmedo. Como bien les decía, trabajan a una atmósfera de presión con un tiempo de exposición mayor a 15 minutos. Sirve para destruir organismos formadores de esporas. ¿A qué hace referencia mayor de 15 minutos? Bueno, a que, como me la he pasado diciendo, según el tipo del fabricante de la marca que estemos usando el esterilizador, es el ciclo o el tiempo que necesitamos nosotros para esterilizar. Este esterilizador, ¿cómo funciona? Pues, si bien lo vemos aquí en esta imagen, de la misma manera, manejan por calor, al igual que el del calor seco, también contiene una pequeña resistencia que es la que va a brindar este calor. Permítanme un momento. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Doctora, ¿sí me escucha? Sí, dígame. Ok. Para el esterilizador de calor húmedo, en la facultad nosotros llegamos a utilizar campos de tela.
pero no sé si en el de calor seco se puedan utilizar. Nosotros nunca tuvimos problema, pero no sé si es nada más con ciertos tipos de tela. Nosotros manejábamos uno que se llamaba cabeza de indio y creo que se llama popelina. Entonces, no sé usted qué me pueda comentar al respecto. En caso de no tener bolsas, sí, o sea, para ayudar también a la ecología, no estar comprando bolsas y bolsas y bolsas, se pueden hacer los campos de tela, pero sin afectar la funcionalidad del esterilizador, tanto de calor húmedo como de calor seco. Ok, sí, efectivamente se pueden usar campos de tela, tienen la misma función que alguna bolsa de esterilizado o algún tipo de papel. Inclusive también se puede utilizar papel de estraza, que comúnmente lo encuentran o lo encontrábamos, porque ya no lo he visto que lo utilicen, pero por ejemplo para envolver las tortillas, antes se utilizaba el papel de estraza. Entonces, hay quienes también emplean lo que es el papel de estraza. ¿Cuál es la finalidad o la función? Bueno, que al final cuando se mete a esterilizar permitamos la penetración del calor, porque recordemos que el calor es el que nos va a ayudar a hacer toda esta función para la eliminación de cualquier tipo de bacterias, de esporas, de virus, de cualquier cuestión que se esté ahí almacenando, quede completamente eliminada. Entonces, por eso es importante que lo que usemos para empaquetar nos permita hacer pues esta penetración del calor. Por ejemplo, en el calor seco no es tan aconsejable usar papel, porque pues debido a que es papel, pues puede que llegue a quemarse, ¿no? Entonces no es tan aconsejable en la esterilización por calor seco. Sin embargo, la tela sí. ¿Por qué? Porque pues es un poco más difícil que a la temperatura a la que entra en el esterilización por calor seco, pues tendamos a pasar este tipo de incidentes. Sin embargo, por calor húmedo sí podemos emplear lo que es papel o incluso pues estos campos de tela. Sí, como bien lo dices, nos ayuda a evitar contaminación, que eso es muy importante, ya que ahorita estamos viendo las consecuencias con estos calores tan horribles que hemos tenido. Entonces, sí, les digo, sí podemos utilizar estos campos de tela, inclusive son muy prácticos porque también estos campos de tela se lavan. Cuando se ocupan, inclusive nos pueden ayudar también para hacer una función aislante en las unidades. En lugar de colocar lo que es el campo desechable convencional, pues podemos colocar estos mismos campos de tela y sobre ellos mismos colocar el instrumental. Inclusive nos estamos asegurando de que está completamente estéril, porque no nada más está estéril el material, sino también pues la zona donde estamos trabajando, ya que el campo va a hacer esa función, ¿no? Protectora. Entonces, sí los podemos hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, puedo decirte que lo utilizo mucho en las cirugías. Armo estos pequeños bultos donde los envuelvo con estos campos. Cada doctor tiene su técnica para hacer el empaquetado. Yo, por ejemplo, tengo cierta maña para envolver este campo, y lo dejo como si fuera, te digo, como si estuviéramos envolviendo las tortillas, algo así queda, y entonces ya lo meto a la esterilización por calor húmedo, y pues ya cuando sale, a lo mejor la desventaja de hacer uso o emplear estas dos cosas, pues es que tarda un poquito más el secado. En cuestión al papel es rápido el secado, pero en cuestión a utilizar campos de tela, sí es un poquito más tardada la etapa del secado, pero sí es eficaz y tiene pues la misma función que una bolsa de esterilizado, que un recipiente de esterilizado, porque les comento, hay unos recipientes
que les llaman cassettes, normalmente son metálicos, que también los metemos al esterilizador, entonces hacen la misma función. Lo único que sí hay que procurar es que pues no se encuentren ni picados ni rotos, por ejemplo, en la cuestión de emplear campos de tela, pues que no estén rotos ni que tengan ningún tipo de hoyito ni nada, porque pues entonces eso hace que ya no esté tan estéril. Pero sí podemos hacer el uso de estas otras dos cosas que no sean las bolsas de esterilización que convencionalmente pues utilizamos, ya sea en la facultad o ya incluso en la práctica, ¿no? Okay. Gracias, doctora. Sí. Sí, les digo, tiene la misma eficacia. Al final también lo que buscamos pues es resguardar también el material, ¿no? Para que pues de nada nos sirve meterlo a esterilizar si de todas maneras al sacarlo pues lo vamos a volver a contaminar, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Ok. Bueno, pues retomando lo de la esterilización por calor húmedo, pues como bien les decía, ¿cómo funciona? Pues tanto el de calor seco como el de calor húmedo tienen en la parte de hasta abajo una pequeña resistencia, que es donde se empieza a emitir el calor para ayudar a que suba la temperatura, ¿no? En este caso, en el del calor húmedo, pues se coloca lo que es en la parte de aquí abajo, no sé si lo lleguen a ver, en esta zona marca cierto nivel de agua. Incluso este tipo de esterilizadores traen lo que son unos medidores de agua. Entonces, a veces es con una sola medida, medida y media, dependiendo de que nosotros como observemos que se está cubriendo la resistencia, que eso es lo importante, que se llegue a cubrir la resistencia para evitar que el material pues se dañe, ¿no? O evitar que se nos queme. Entonces, bueno, se coloca el agua y una vez que se coloca el agua, se colocan ya en las bandejas el material previamente empaquetado. Aquí sí es importante que el material vaya empaquetado. Como bien nos comentaba ahorita la doctora, ya sea en papel, en las bolsas que convencionalmente utilizamos o en los campos de tela o bien en estos cassettes metálicos. Entonces se introduce el material, se acomoda también perfectamente extendido, se mete, se cierra lo que es la cámara, lo que es pues el esterilizador, que es esta parte, se cierra la cámara, se sella, de hecho estos esterilizadores traen gomas, lo que son en la parte de aquí de alrededor para evitar fugas. Entonces ya es tanto en esta zona del esterilizador como en la zona de la puerta, que también trae otra goma. Entonces se cierra, se sella perfectamente bien la cámara, como lo vemos aquí, para evitar fugas de calor, porque eso sí es peligroso, porque incluso podemos, pues no solo ocasionar a que haya algún accidente, sino puede explotarnos el esterilizador, puede salir demasiado rápida la presión. Entonces, para evitar cualquier tipo de incidente, pues se deben de sellar perfectamente bien. Y bueno, se coloca en el panel de control lo que es el inicio de la esterilización, que una vez que termina de hacer lo que es la función de calentar, cuando llega la temperatura, entonces nos marca que va a comenzar a esterilizar, marca el ciclo de esterilizado y entonces se apaga esta resistencia y con el mismo calor que queda dentro de la cámara, es cuando empieza la penetración en las bolsas para llevar a cabo la esterilización. Entonces, más o menos tarda, dependiendo del ciclo que estemos usando, unos de 20 a 30 minutos. En esterilizadores más grandes llega a ser hasta de 40 minutos. Entonces,
Una vez terminado ese ciclo, ahora sí colocamos lo que son una vez terminado ese ciclo, ahora sí se apaga lo que es por completo el esterilizador y nos marca que ya va a comenzar a haber una fuga de vapor para liberar toda esta presión que se genera dentro del esterilizador, y entonces ya es cuando ya podemos marcar que vamos a hacer la fuga de vapor, y entonces se libera. En estos esterilizadores es por medio de unas pequeñas mangueras que se lleva a cabo. Es por unas pequeñas mangueras que se conectan del esterilizador. Lo ideal es tenerlos hacia alguna zona que no sea de riesgo, ya sea, por ejemplo, en una esquina, o hay quienes las conectan inclusive a lo que es el lavamanos, y entonces por medio de ahí se realiza la fuga del calor, y una vez que ya está liberada por completo, que ya no queda nada del calor, entonces ahora sí ya nos marca que ya podemos abrir lo que es la puerta. Entonces se abre, se termina de liberar ese vapor, y una vez que se termina de liberar pasamos al secado, que es donde nuevamente comienza a prender la resistencia, pero ya sin necesidad de colocar lo que es el agua. Y por medio de este calor es que se secan los empaques. El instrumental se seca por completo. Una vez secado, entonces le damos un tiempo a que se enfríe el material, y una vez enfriado el material, ahora sí podemos hacer nosotros uso de este material, ¿no? Poder manipularlo, y entonces ya se puede sacar para almacenaje, para usarse nuevamente, para cualquier cuestión así. Otra cosa importante dentro de los métodos de esterilización es que sí conozcamos muy bien el material que vamos a meter, porque hay material que no es autoclave, o hay material que no puede esterilizarse, y entonces ya sea por calor húmedo o por calor seco, y entonces es también cuando podemos hacer uso de los otros métodos de esterilización. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O algún comentario, algo que quieran aportar? Doc, una pregunta. Claro que sí, dígame. ¿Los frascos de vidrio para las limas endodónticas sí pueden ser esterilizados en el autoclave? Sí, lo que es el calor seco y el calor húmedo, podemos hacer uso de lo que es meter, por ejemplo, losetas de vidrio, estos pequeños frasquitos de vidrio. Sí podemos meterlos en calor húmedo o en autoclave, como lo quieran llamar. Sí se pueden meter. Inclusive esa es otra ventaja que podemos tener en estos tipos de esterilización, porque, por ejemplo, pues en el ultrasónico no, aunque se pueden meter, sí se pueden colocar, pero aunque se colocan, pues no son tan eficaces, no está tan eficaz la esterilización. Entonces, sí, por ejemplo, también tienden a no resistir lo que es la manipulación, porque, por ejemplo, en el de las tinas ultrasónicas, pues, ¿qué pasa? Que con la manipulación de las ondas a veces se llegan a estrellar o se llegan a fracturar, y normalmente estos frasquitos tienden a ser muy frágiles. Entonces, sí, por ejemplo, bueno, respondiendo a su pregunta, sí se pueden introducir en este tipo de esterilización. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O algún comentario? Ok, bien, pues continuando. Vamos a pasar al empaquetado del material.
que esto también es importante y pues también a mí se me hizo esencial aportarlo en este tema que estamos tocando el día de hoy. Nos dice que los instrumentos sueltos deben de ser colocados en una sola capa y de manera que se asegure el contacto con el agente esterilizante. Es decir, que armemos pues perfectamente bien nuestros paquetes de esterilizado, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no podemos revolver lo que usamos en una cirugía a lo que usamos en resinas, ¿no? O sea, es completamente, pues incorrecto. No usar demasiado material de envoltura, elegir el material a la medida apropiada, no muy grande, o sea, es decir, usar las bolsas o lo que estemos ocupando para empaquetar, pues de acorde a, ¿no? Por ejemplo, si voy a meter un básico, pues no lo puedo meter en una bolsa demasiado grande porque pues nos toma más tiempo el secado, nos toma más tiempo que se esterilice y también pues es menos eficaz la esterilización, ya que pues hay mucho espacio, hay mucho escape. Entonces lo ideal es que cuando empaquetamos material, pues sí las bolsas queden completamente llenas de alguna manera, porque pues a veces, por ejemplo, no sé, si vamos a meter un paquete de cirugía para esterilizar, pues a veces no podemos meter todo en una sola bolsa, lo podemos dividir en 2, 3 bolsas, pero que sean de acorde al tamaño de lo que estamos metiendo. El tercer punto nos dice que los indicadores químicos deben colocarse junto al instrumental y dentro del material de envoltura. Si el indicador no puede visualizarse desde el exterior del paquete, añadir un indicador externo o cinta testigo sobre el paquete. ¿Esto qué nos quiere decir? La cinta testigo únicamente hace función de indicativo. Entonces, esto, ¿a qué me refiero? Pues a que hace indicativo a que nos muestra que ya está estéril. Normalmente cuando los esterilizadores tienden a tener fugas, estas cintas no se marcan del todo. Entonces, no es que no esté estéril, perdón, sino que a lo mejor no llegó a la temperatura correcta. Inclusive las bolsas de por sí ya traen unos pequeños indicadores. A veces los traen en forma de flechas, a veces son círculos, a veces son pequeños rectángulos. Estos indicadores, uno es de color rojo y otro es de color azul, que cuando cambian de tonalidad, o cuando ya se mete a esterilizar, pues cambian de tonalidad. Ambos, tanto el color rojo como el color azul, tienden a marcarse un poco más en negro, que eso nos indica que ya está estéril. Entonces, a veces no se marcan y es por eso que se les pide que se les agregue lo que es la cinta testigo, ya que esto es otro indicador más de que el material sí está estéril o sí se metió en proceso de esterilización. De aquí, pues los paquetes deben indicar la fecha de su procesado mediante métodos que no comprometan la integridad del material o de envoltura. La rotulación debe escribirse a lápiz sobre una etiqueta. Esta etiqueta debe colocarse posteriormente sobre el paquete. Aquí, pues sí podemos hacer uso de una etiqueta extra en el paquete o sobre la misma bolsa de esterilización en la parte de atrás, que tienden a tener unos pequeños espacios en blanco. Ahí se pueden rotular. ¿Por qué es importante indicar la fecha? Pues porque esto también nos va a ayudar al almacenaje. Entonces, no deben de ser rotulados con tinta o con plumón, porque pues entonces estos, cuando están en contacto, por ejemplo, en lo que es, si utilizamos una esterilización por calor húmedo, tiende a correrse la tinta o tiende a correrse el plumón, y entonces todo esto que se corre, pues
se contamina nuevamente con el material. Entonces de nada nos sirve esterilizarlo porque al correrse, cuando nosotros lo sacamos, pues ya no está estéril, ya se volvió a contaminar. Entonces por eso lo ideal es que sea con lápiz. ¿Por qué con lápiz? Pues porque el lápiz no se corre. También puede hacerse con algún tipo de color, de cualquier color, o inclusive algún bicolor. También podemos hacer el uso del bicolor para hacer estos rotulados. Bueno, en el control del esterilizado, nosotros, por ejemplo, lo manejamos en que marcamos un horario que se debe de tomar en cuenta de acuerdo al tipo de esterilización y tiempos de operación. Es decir, si yo, por ejemplo, en la facultad donde yo laboro, tenemos 3 días a la semana esterilizado con un solo día o un solo horario de carga. Es decir, les damos un tiempo de recepción del material, el tiempo que dura, tomamos en cuenta el tiempo de la duración del ciclo del esterilizado y también pues lo que se lleva el secado. Con eso me refiero a los tipos de operación y pues a esto nos basamos en cuanto al horario, pero por ejemplo ya para consulta particular, pues no sé, ahí sí ya necesitamos que sea, si trabajamos toda la semana en el consultorio, pues que sea un horario específico de un día a la semana para que se esterilice todos los días. Y estos van acompañados de lo que son bitácoras de registro. La bitácora de registro pues debe de contener los datos del doctor, el número de paquetes, las fechas de entrega, la hora, la fecha de recolección, la hora de entrega y la firma. ¿Por qué es importante estos datos? Pues porque así llevamos un control de que sí se está esterilizando o se está llevando a cabo la esterilización del material. También por eso son los indicadores de lo que es la cinta testigo. Y pues para tener también un control en lo que nos están dando, ¿no? En la recolección del material para que entre a estas cargas de esterilización. La bitácora de almacenamiento pues lleva igual los datos del doctor, la fecha de esterilización, la hora, el número de paquetes y el número de carga. ¿Esto de qué nos sirve? Pues a que si vamos a tener en el gabinete o en los cajones o en lo que sea el material estéril, pues podamos hacer uso del que esté más antiguo, es decir, del que lleve ya más tiempo almacenado, pues sea el primero que recolectemos, más bien el primero que usemos antes que el que está pues recién esterilizado. No sé si me estoy dando a entender o tengan alguna duda en esta parte. Todo bien, doctora, gracias. Perfecto. Entonces, para esto es lo que nos ayuda a tener un buen control de la esterilización, ¿no? Pues tener marcado un horario, una bitácora de registro, tanto para llevar a cabo la esterilización como para el almacenamiento. ¿Cuál es el mejor método de esterilización? Bueno, pues el mejor método de esterilización, doctores, es cualquiera de los que les mencioné. No hay uno más eficaz que otro. Obviamente hay como todo una ventaja y una desventaja. Como bien lo mencionaba hace rato, nos podemos apoyar de más de un método de esterilización, porque es decir, si yo tengo en mi consultorio un autoclave, también puedo hacer uso de una tina ultrasónica, por lo que les comentaba, si a veces llevamos la premura de que tenemos muchos pacientes, el material estéril ya se nos acabó, entonces es una manera eficaz de que pues nos estamos resguardando tanto al paciente como nosotros de contraer algo, ¿no? Entonces sí es importante que tomen en cuenta pues sus jornadas laborales, los tipos de pacientes que atendemos, ya sea que sean pacientes altamente con alguna probabilidad de que tengan alguna enfermedad
o pacientes que no las contengan, que la verdad es que, pues hablando en nuestra profesión, pues es imposible tener un control sobre eso. No podemos basarnos en que solo voy a atender a pacientes que solo tengan diabetes, ¿no? O solo pacientes que solo tengan hipertensión. O sea, no. En general, pues trabajamos con pacientes que tienen o tienden a tener un riesgo ante todo, ¿no? Entonces, por eso les menciono, ¿cuál es el mejor método de esterilización? El que más eficaz les sea y más funcional les sea de acuerdo a las necesidades de cada quien. Entonces, sí es importante tomar en cuenta la eficacia de cada método en cuestión a que, por ejemplo, como les repito, el ultrasónico y el de rayos UV tienen un 80% de eficacia, mientras que el de calor es de un 90% y el de calor húmedo es de un 100%. Entonces, sí lo podemos tomar en cuenta. A lo mejor va a haber quienes digan, pues yo siempre voy a estar usando el autoclave, pero les digo, podemos estar ayudándonos o apoyándonos de más de un método de esterilización. Ya va a ser en base a las necesidades de cada doctor. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí o algo que quieran comentar o agregar. Una pregunta. Últimamente nos está pidiendo COFEPRIS un método para comprobar que se está esterilizando independiente de las bolsas de esterilizado. ¿Cuál recomendaría usted? Las bitácoras, doctora, las bitácoras nos pueden ayudar a llevar un registro de esterilizado. Es también una herramienta y un método para comprobar que sí se está esterilizando. ¿Por qué? Porque en estas bitácoras, como bien les mencionaba aquí, pues agregamos las horas, los días, el tiempo que llevamos almacenando el material, cada qué tiempo se está usando ese material. Entonces, independiente a las bolsas de esterilizado, que como yo les comentaba ahorita, en el rotulado de cada bolsa también se agrega lo que es una fecha y una hora, y también se puede incluso incluir qué número de carga es decir, qué número por ejemplo, si en el día tenemos 3 cargas, pues en qué carga entró ese paquete. Pero por medio de la bitácora, pues es como llevamos un registro y ante COFEPRIS podemos demostrar que pues esterilizamos tantos días a la semana o tantos días al mes o tantos días a la quincena a tales horas, entran tantos paquetes, se almacenan de la siguiente manera. Entonces es una manera sí de llevar un registro y un control en nuestros consultorios o incluso en nuestra vida profesional en cuanto al material, pero también es una manera de comprobar que sí estamos esterilizando nuestro material. No, es independiente de la bitácora e independiente de los testigos biológicos. Yo leía porque por eso me inscribí en la conferencia. Nos están pidiendo como una especie de cultivo, por así decirle, eso es lo que yo entiendo, que cada 2 meses se meta una especie de cultivo al autoclave o al calor seco y se mande a un laboratorio. Y que ese nos mande un comprobante de que nuestro esterilizador está funcionando. La verdad he buscado diferentes y encontré uno que nos cobra 3,000 pesos anuales y cada 2 meses nos mandaría un frasco con cepas, nosotros lo metemos y se lo regresamos a ellos. No sé si usted conozca algún otro. No, la verdad desconozco algún otro. Sí, ya había yo escuchado de ese método. Efectivamente, se mandan, estos cultivos se ingresan, se meten durante el ciclo del esterilizado y una vez que salen, pues ya se llevan al laboratorio para determinar, sobre todo esto también nos sirve también para saber el tiempo de vida de nuestros esterilizadores, porque, por ejemplo, en el caso del de calor húmedo,
tienden a llenarse de sarro con el tiempo. Entonces es importante irlo retirando porque también son medios de cultivo para estas bacterias. Pero sí, desconozco si hay alguna otra empresa o alguna otra persona que se dedique a estos cultivos. De hecho, es algo nuevo. A mí, la verdad, pues no me ha tocado, bueno, sí, tener algún nuevo contacto donde le pudiera yo ayudar para que a lo mejor fuera un poco más económico. Pero les soy sincera, la verdad, este tipo de trabajos, pues tienden a tener ese costo. Dudo mucho que haya quien lo maneje diferente, ya que pues sí se llevan su gran tarea, ¿no? Y sobre todo que pues como lo estamos pidiendo, o más bien como nosotros lo estamos utilizando como un recurso para comprobar que sí estamos esterilizando ante COFEPRIS, pues sí es por eso el costo. Sí, porque de hecho ahorita en la nueva norma oficial es que como que la acaban de cambiar, nos vienen pidiendo ese punto. Le digo porque yo acabo de tener una revisión ante COFEPRIS. Entonces, a nosotros en el estado de Puebla nos revisan mínimo cada año. Ahorita, ahora sí que durante la pandemia no se presentaron, pero hace como 2 meses empezaron a volver a venir. Y este es un punto que tenemos ahí, ¿no? Todavía, bueno, yo ya mandé algunos datos, pero todavía no encuentro exactamente qué es lo que quieren. Estoy esperando la respuesta de ellos, ¿no? Sí, de hecho, como yo bien les mencionaba al inicio, pues con todo esto de la pandemia vino a cambiar completamente todo en cuestión a nuestras barreras de protección, nuestras normas, inclusive ahorita andan pues muy estrictos en cuestión a todas las normas sanitarias. No nada más a que contengamos nuestros permisos bien, o sea, ahorita sí se están yendo más por el lado de todo lo sanitario, pues porque, como les decía, nosotros somos el primer eslabón que está expuesto a contraer cualquier tipo de enfermedades. Entonces, pues es una manera en la que también nosotros evitamos la prevalencia, ¿no? De ciertas enfermedades. No sé si les sirva el dato, pero podría checar en los laboratorios donde hacen estudios de todo tipo y preguntar, a lo mejor ellos le pueden dar algún otro costo un poco más, pues económico para realizar este tipo de estudios y pues que usted pueda comprobar que sí está esterilizando en su consultorio. Lo que pasa es que, bueno, es que no soy mala para la tecnología, la verdad. Hace poco me mandó un joven una información de un como testigo, pero no le hemos podido localizar bien dónde lo venden, ¿me entendió? Es como un papelito, pero un testigo diferente a los que hemos ocupado siempre, porque todo lo que usted me menciona, bitácora de esterilización, inclusive nos pidieron una bitácora de cloración del agua del tanque del que nos surtimos, porque en la región donde nosotros vivimos no se clora el agua. Entonces, no hay que clorar nuestro tanque. Tenemos que llevar una bitácora de cloro, tenemos que llevar una bitácora de esterilización, todo eso está, nada más ese punto es el que yo tenía duda, de cómo, si me llegan a volver a pedir cómo subsanarlo, ¿no? Pero de ahí en fuera, y sí está, por así decirle, ¿no? Más adelante, si puedo, en su teléfono particular o en su WhatsApp particular, le mando la imagen, ¿sí? Sí, claro que sí. Sí, como le comentaba, pues pues de hecho también es importante tener en cuenta lo que son pues las actualizaciones de las normas, como bien nos dice ahorita la doctora. Digo, nosotros nos manejábamos con una, pero ahorita ya está más reciente otra y sí es importante pues mantenernos actualizados.
sobre todo, pues como le decía, con todas las medidas, con todos los permisos. Lo que nos comenta del agua también es cierto, inclusive ahorita están pidiendo, no nada más en ciertas regiones, en general, también nos están pidiendo ya tener filtros de agua que sean específicos para el uso tanto de la unidad como para la esterilización. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna pregunta, alguna duda? De mi parte es todo, doctora. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Sí, bueno, pues, pues como les decía, recalcar mucho que nos tenemos que mantener, actualizados. Sí, dígame. Ok, sí, bien. Sí, que sí, es importante, qué bueno que me lo mencionaron. A mí se me estaba pasando, compartírselos. El tiempo de vida del esterilizado, muy bien resguardado. ¿A qué me refiero? A que lo metamos en gabinetes donde no estén expuestos a la intemperie, ni estén expuestos a algún tipo de, ¿cómo se llama? De ventilación, ni a zonas donde se almacene polvo. Podemos tener empaquetados el instrumental hasta 6 meses. Es el tiempo de vida de esterilización. Pero normalmente no cumplimos con este tiempo porque con el uso, pues los vamos sacando. Por eso les digo, es importante tener las fechas de la esterilización para que, pues, cuando nos demos cuenta que ya hay paquetes muy antiguos, sean los primeros que utilicemos antes que los que están más recientes o que estén, pues, con menor tiempo de esterilización. Esto con la finalidad de que no se almacene tanto tiempo en los paquetes, pero los podemos llegar a tener almacenados hasta 6 meses, les digo, cumpliendo esta regla de que pues no estén expuestos ni al polvo, ni a la intemperie, las bolsas se encuentren en buen estado, es decir, no estén perforadas, ni rotas, ni rasgadas, ni con algún otro desperfecto. Y una vez cumpliendo muy bien estas reglas, pues se pueden tener almacenadas hasta, pues les repito, 6 meses, aunque recalco, no hacemos, o más bien no se almacenan por tanto tiempo. ¿Por qué? Pues porque las vamos utilizando y les digo, pues es importante ir sacando las más antiguas. ¿Alguna otra pregunta?